¿Qué tal, compañeros? Doctor Dante. El tema que nos aborda o nos toca analizar en esta ocasión, en esta presente entrega, se refiere a la relación existente y la influencia que hay entre las tecnologías de la información y la educación. Cuando hablamos de tecnologías de la información y la comunicación, debemos de ponderar o tomar en consideración lo que implica la comunicación y cómo está evolucionado, desde los primeros seres humanos hasta lo que actualmente es la sociedad. Por lo tanto, la comunicación como la concebimos en la actualidad nada tiene que ver con el pasado, en donde los primeros esbozos tuvieron que ver con probablemente comunicación muy simple de tipo gutural, a través de tacto, sonidos, etc. Actualmente la comunicación nos permite estar presentes en una videoconferencia haciendo una enseñanza a muchos kilómetros o a pocos kilómetros, pero la cuestión es que ha cambiado la forma de enseñarse. Por lo tanto, los primeros esbozos de esta enseñanza se empezaron a vislumbrar por ahí del siglo XX, en 1940, con la llegada de las primeras computadoras. Asimismo, también la llegada de la televisión. La llegada de la televisión permitió en ese entonces empezar a cambiar la forma de enseñar. No solamente una forma de enseñar de parte de un docente frente a grupo y un grupo de alumnos, no, sino que ya se podía empezar a hablar de una educación a través de la televisión. Para 1950 no solamente estaba presente la televisión, sino también entró la radio, entró el cine, y entonces pudimos establecer que se podía hablar de una teleeducación. ¿Por qué? Porque hablamos de distancia, en donde se podía vertir unos contenidos en un espectro radiofónico o en la televisión y que podían ser escuchados a gran distancia. Entonces había cambiado la forma de ver o establecer la realidad de la nueva enseñanza. Para 1970 entonces cambia otra vez la forma de concebir y se anexa a lo anteriormente comentado algo que es multimedia. Entonces hablamos de un paradigma multimedia en donde se suman el audio, el video y algunos otros formatos que están presentes en la enseñanza. Sin embargo, el salto cuántico verdaderamente importante empieza para 1990, con la llegada de las computadoras como tal, de mejor precio, más accesibles, y la llegada del internet, porque de nada sirve tener una computadora si no hay internet que le permita establecer el vínculo o la red que le permita a ese individuo, a ese alumno, establecer comunicación con los que están a su alrededor. Por lo tanto, la forma en que era necesario cambiar la forma de pensamiento era bastante importante. ¿Por qué? Porque no solamente iban a cambiar con la llegada de computadoras la forma de concebir la realidad, sino tenía que cambiar alumnos, docentes y escuelas, de tal manera que cada uno de ellos recibiría instrucciones y situaciones muy específicas para el desempeño y funcionalidad de cada uno de ellos, de tal manera que la visión que debería tener el docente para ese entonces debería ser contemplada adoptando estrategias, adoptando una nueva manera de ver la realidad, de tal manera que el docente fuese capaz de alejarse de las viejas prácticas educativas e ir acercándose a la nueva realidad, la nueva tecnología, en donde cambiara su función a ser un docente flexible, crítico, pero con una visión analítica de las situaciones, un acompañante, un dirigente, en el cual pudiera normar sin ser un profesor como de la vieja escuela, en donde simple y sencillamente lo que dijera el docente era la única realidad en la que se podía creer. No había forma de contrastar posturas, derivado que el único que tenía el conocimiento era el docente que estaba frente al grupo. Por lo tanto, la enseñanza debía también de cambiar. ¿Por qué? Porque las formas, los medios y los métodos habían cambiado. De tal manera que con la llegada de las TICs
iba a haber una revolución en cuanto a cambios de pensamiento. Por lo tanto, la comunicación debió cambiar para enfrentarse a una nueva forma de vertir conocimientos, de vertir enseñanzas. De tal manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje actualmente, y como sucedió en el año 90, debió cambiar. Debió ser el resultado de una comunicación más activa, más bidireccional, en donde maestros, alumnos y alumnos aprenden uno del otro, en donde el maestro, como ya lo expuse anteriormente, debe ser un dirigente y el alumno debe de tener una capacidad de ser analítico, crítico, pero también con un espíritu de construcción. Por lo tanto, debe de ser constructivista. Bueno, la educación y esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje tiene repercusiones muy importantes, entre las que podemos mencionar que la tecnología cambió la vieja escuela, las viejas prácticas de educación. No significa que no hayan sido buenas o que no hayan sido funcionales. En efecto, fueron funcionales, pero tuvieron el momento de ser valoradas, y fueron las bases que se sentaron para esto que tenemos actualmente en la tecnología. Por lo tanto, la forma del pensamiento cambió las estructuras de educación, y esta educación debió adaptarse a estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, en antaño, pues la información solamente estaba reservada a unos pocos. La proyección de la información estaba solamente dirigida a una pequeña comunidad. No iba a ser más allá de la gente que estuviera frente a un profesor diestro o culto. Por lo tanto, la nueva tecnología debe de estar actualmente diseñada para que los alumnos sean capaces de ser constructivistas y participar en las decisiones de la sociedad, no solamente como un elemento único, sino como una sociedad global. Por lo tanto, podemos hablar de comunidades globales cuando establecemos que un grupo de alumnos que persiguen un propósito de instrucción propia pueden compartir información y no necesariamente estar dentro de un aula, sino pueden estar en diversas latitudes compartiendo conocimientos que sean propios de una misma ciencia o de una misma educación, lo cual nos permite comprender que para ello se requieren equipos de cómputo que tengan la capacidad de permitir la transmisión y la recepción de información, que tengan un software que les permita a ese alumno interactuar con todos los que estén a su alrededor. Este software tiene las características que es un software que habitualmente está manejado en lenguaje máquina, un lenguaje binario que le permite hacer miles de cálculos de manera inmediata, de tal manera que actualmente uno puede establecer comunicación con gente que está en otras latitudes de manera prácticamente inmediata. Por lo tanto, la comunicación entonces con este software permite la flexibilidad de estos alumnos de estar prácticamente en cualquier parte en el momento que ellos deseen y bajo las características que ellos consideren. Por lo tanto, este software cada determinado tiempo debe de ser mejorado, debe de ser acoplado a las nuevas formas de pensamiento, y de tal manera que también alumnos también con el paso del tiempo deben de ir adquiriendo las herramientas que sean propias para el manejo de nuevo software. Asimismo, el docente debe de ser capaz de adaptarse. Por lo tanto, la relación que existe entre la educación y las nuevas tecnologías es fundamental. ¿Por qué? Porque deben de ir acoplados docente, alumno y escuela a la nueva forma de educación. Esta nueva forma de educación exige que cada uno de los elementos que acabo de mencionar deban de estar capacitados, adiestrados a la nueva realidad. Por lo tanto, con esta nueva forma de concebir la realidad,
la tecnología le permite a los alumnos establecer grupos de trabajo aún estando a grandes distancias, aumentar su autoestima porque permite ser analítico de su propio proceder, porque al momento de hacer un análisis y compararlo con los demás puede darse cuenta de qué tan cercano o lejano está a la realidad. Por lo tanto, debe de ser este alumno un sujeto activo que tenga una capacidad de reflexionar y ser proactivo en su educación, en su instrucción. De tal manera que, para concluir, la sociedad en la cual actualmente estamos viviendo requiere entonces de aulas o escuelas con capacidad no solamente de tener equipo de cómputo conectado a internet, debe de tener equipo de cómputo conectado a internet con un profesor capaz de adiestrarse y tener adiestramiento para con sus alumnos que tengan esa habilidad de ser receptivos a las nuevas formas de comunicación. No por nada actualmente gran parte de las escuelas universitarias no solamente tienen educación tradicional, en donde el alumno va a la escuela, recibe sus clases, como normalmente sucede, sino que también actualmente podemos hablar de una teleeducación. Esta teleeducación está basada en plataformas y no por nada grandes escuelas, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y asimismo en México, están abriendo sus puertas a esta nueva realidad. En conclusión, podemos decir entonces que reconocemos que la tecnología llegó para quedarse, y no solamente para quedarse, sino para evolucionar junto con los seres humanos. Y lo mismo, humanos de la mano con la tecnología. La segunda, la escuela como tal, poco a poco habrá de ir dejando esas viejas prácticas de antaño. Fueron funcionales, hay que reconocer que tuvieron su momento de oportunidad. Sin embargo, la realidad es que los seres humanos muy probablemente en lo posterior hagamos un acoplamiento entre máquina y cerebro, y por lo tanto debemos de estar preparados para recibir esa información, y muy probablemente haya una conexión en un futuro no muy lejano entre las capacidades electrónicas que tiene una computadora y el cerebro humano. Otra conclusión que es importante reconocer es que esta nueva tecnología es una nueva forma de establecer procesos de aprendizaje nuevo. Nos permiten aprender a nuestro ritmo, nos permiten establecer comparativas no solamente entre nosotros que estamos cercanos dentro de un colectivo o una escuela, sino comparativamente con otras escuelas, no solamente del estado, no solamente del país, sino respecto a otros países o respecto a otros continentes. De ahí la importancia de que esta nueva forma de aprendizaje es muy global, no solamente es una educación de tipo local. La siguiente conclusión a la que podemos llegar es que docentes son los agentes del cambio, son los que están llevando la batuta de esta situación que está sucediendo día con día. Por lo tanto, la responsabilidad de los docentes es prepararse cada día tomando en consideración los avances tecnológicos para poder ser llevados a cabo dentro de las aulas y a través de las plataformas educativas existentes, para que estos mismos transmitan esos conocimientos a sus educandos, de tal manera que cada uno de estos sea una nueva semilla de cambio. Por lo tanto, estos agentes de cambio deben de estar preparados para la enseñanza. Muchas gracias.